Estamos de vuelta en artículo 18. En este segmento verán que Carlos Pollitt se refiere a los incrementos desproporcionados que se dieron en determinados contratos de obras públicas, especialmente los relacionados con las vías al aeropuerto de Quito en Tababela. Vuelve a responsabilizar al ex procurador y al ex asesor jurídico de la Presidencia de la República de ese entonces. También señala que le advirtió al expresidente Correa que le estaban robando. Destaca además el pago de casi $600,000 por parte de la SENAIN para contratar encuestas con la esposa de un importante exfuncionario público. Veamos. La prensa se hacía eco todas las semanas y todos los meses de los informes de Contraloría. ¿Y de quién eran? De mi administración. Casi 2.300 informes con indicios penales que superan los 2.000 millones de perjuicio al Estado. ¿Dónde están las acusaciones? ¿Dónde están las recuperaciones? ¿Dónde están los presos? ¿Dónde están? ¿Qué hizo la Fiscalía en todo ese periodo? En todo el periodo del año 2007 a la fecha. Por eso le reclamé un día a Washington Pesante. ¿Hasta cuándo usted, mi amigo Washington Pesante, deja que se roben los dineros del Estado? ¿Le comunicó usted al presidente de la República que le estaban robando? Al presidente Correa un día que me llamó por teléfono, en que me decía que teníamos que hacer algo porque todos los contratos que se daban, inmediatamente se contrataba por 10 millones y terminaban por 20. ¿Pero por qué? Una de las razones fue porque le quitaron la facultad a la Contraloría y a la Procuraduría de emitir los informes previos de contratación pública. ¿Y quién hizo todas esas leyes? ¿Quiénes hicieron todas ese tipo de cosas que decía que eso hay que cambiar porque eso es la corrupción de la Contraloría y la Fiscalía? Y había que eliminar ese requisito. Un requisito que hoy día lo escucho hasta los asambleístas que votaron a favor de dicen que hay que retornar a eso. Cuando yo lo clamaba y lo repetía. ¿Quién hizo esas permanentemente. leyes? Todas esas historias Alexis Mera conoce perfectamente porque en el gobierno del presidente Correa todas las leyes pasaban por manos de él, pues. Todas las reformas pasaban por las manos de él. Bueno, absolutamente Correa lo llamó y le dije al presidente Correa, presidente, es muy tarde, pero hay que hacer algo. Yo voy a emitir un acuerdo para que todos los consultores que hacían las consultorías y los estudios de los contratos se queden en las acciones de control hasta terminar. Y le pedí al presidente que había que modificar la ley de contratación pública para volver al control previo. Y le dije al presidente, con todo respeto al presidente Correa, ya a estas alturas del partido, te han robado, le dije al presidente, te han robado mucho dinero, presidente. Porque esto de permitir lo que hizo el procurador Diego García, de emitir primero un criterio, cuando se lo pide la ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, le pide para que emita un criterio y le dice que hasta el 35% se puede contratar y con obras extras. Luego un alcalde de la costa le vuelve a hacer otra consulta a las pocas semanas y cambia de criterio y dice que se puede contratar hasta el 70%. Y a partir de ese momento, a partir de esa acción del procurador, se destapó la corrupción, porque todos los contratos, los contratistas cogían los contratos como sea y luego sabía que iban a subirse hasta el 70%. Eso lo reflejamos a través de la institución, a través de informes. Al procurador le reclamé cuántas veces, como le reclamé cuando emitió ese criterio de las tasas del aeropuerto de Quito. Imagínense ustedes, el procurador emite un criterio con el tema de las tasas del aeropuerto de Quito, que las tasas del aeropuerto de Quito se convertían en tarifas privadas porque el aeropuerto de Quito era administrado por una empresa brasilera, Andrade Gutiérrez. Andrade Gutiérrez. Y entonces, ¿qué hizo el Contralor? Emite su informe y dice que no, que las tasas son públicas. Y luego de mi informe el procurador llega corriendo de sus vacaciones y emite el criterio que dice que no, que las tasas no son públicas sino privadas. Entonces, ¿qué hizo el Contralor General del Estado ecuatoriano? Escúchenme. Demandé al abogado del Estado, demandé yo al Procurador General del Estado ante la Corte. Y la Corte me dio la razón de que las tasas fueron creadas por ley y que no tenía facultad el procurador para emitir un criterio de esa naturaleza contra la propia ley que creó el Congreso en su momento, que las tasas eran públicas. ¿Cómo puede ser posible que en Quito se convierten en privadas y en Guayaquil las tasas toda la vida siguieron siendo públicas?
Esos son los temas que se venían dando de persecución contra mí, que veían mal contra mí, que me perseguían por muchas razones. Ahí habían funcionarios en el municipio de Quito que nadie reclamó. Ya las tasas públicas estaban en los bolsillos del constructor. Hubo exámenes, hubo auditorías sobre las vías, la vía Collas, las vías carísimas que se hicieron para tener acceso al aeropuerto de Quito. Claro. ¿Qué pasó con esas auditorías? ¿Cómo no? Mire usted, señor periodista, temas muy puntuales. Que Porque usted me ahí está también, preguntando. Y voy a revelarlo y voy a decirle. Y están allí. Justamente allí está la ministra María de los Ángeles Duarte, ¿verdad? La empresa que construye es la empresa Erdogisa Crespo. Hacen este contrato y se lo entregan a Erdogisa Crespo para que el mismo constructor haga los estudios, haga la fiscalización y haga la obra. Una obra de 10 kilómetros, un poco menos, que costó más de 225 millones de dólares. Estamos hablando de más de 25, 26 millones de dólares por kilómetro lineal. ¿Puede usted creer? Ese contrato lo firmó la ministra Duarte. Su administración se hizo En una mi auditoría. administración se hizo la auditoría y reflejó que hubo un exceso, ¿verdad?, de pago del Estado ecuatoriano a esta empresa para que haga esa obra por más de 113 millones de dólares. Escúchenme, 113 millones de dólares. De sobreprecio. No de sobreprecio, sino en el tema del exceso de pago que el contratista... ¿Eso es sobreprecio? entregaba al Ministerio de Obras Públicas. ¿Y qué resulta? La auditoría reflejó y ha glosado a todos ellos, a la empresa, a los funcionarios, incluida la ministra María Duarte, ¿verdad? Y ahí está la glosa que ahora escucho en algunos medios, que el defensor de eso, ojalá que no sea verdad, pero dicen que el defensor de la empresa es justamente el hermano de Pablo Celi, el abogado Esteban Celi. Ojalá que no sea así, pero si es así sería terrible, ¿no? Habría que analizar eso. Pero miren ustedes, ahí está. La obra que se hizo también en la ruta, la otra ruta para llegar al aeropuerto, Ruta Viva. la Ruta Viva. En la Ruta Viva fue una obra que la hizo la empresa Odebrecht y que contrató con el municipio de Quito. Nadie dice nada ahí. Ahí no hay nada. Ahí no existió nada, ¿verdad? Un informe que creo que lo firmó Pablo Celi, porque la amistad de Pablo con Augusto, después me di cuenta que eran todas las semanas y yo no sabía. Realmente después él me dijo que sí, que era súper amigo de él y que etcétera, etcétera. Ese informe salió sin ningún tipo de responsabilidad, pero nadie lo nombra. Nadie lo nombra. Sin embargo, hay que reconocer que es una vía que está construida y que aparentemente no ha tenido problemas. Pero ahí están los costos, están en el informe. Revisen el informe. No, pues ahí no, porque ahí no ha existido ningún acto de corrupción, ahí no hay nada, ahí el brasilero no dice nada, ¿no? Entonces, imagínese usted que el señor Consensuado en su momento que delata las cosas a su manera, ¿verdad? Dicen que en el Brasil hubieron y entregaron estos señores 8 gigas de grabaciones. Y aquí lo único que hemos escuchado es las grabaciones que le hacen a Glass, las filmaciones y grabaciones que le hacen al tío del señor Glass y la grabación que me hace a mí el señor Consensuado. Entonces, si hay 8 gigas, ¿dónde tiene la fiscalía todo eso? ¿A quién se esconde? ¿A quiénes nomás, según usted, está protegiendo Pablo Celi? ¿Qué ha escondido él que nosotros los ecuatorianos no sepamos? Un informe que preocupa es este, del actual fiscal que no debió haber aceptado ser fiscal porque él estaba siendo investigado. No pudo demostrar su inocencia al contralor que le tocó revisar esto. Porque esto, como le decía, venía hace mucho tiempo, y eran los alargues, y ahí se había presión. Ahí se había presión, doctor Bácar, ¿se recuerda? Había presión para que esto no llegue a su fin.
Y por eso era tanta demora. Y la Secretaría de Inteligencia se les mandaba las comunicaciones y no entregaban y no entregaban. Fíjese usted que el doctor Vaca presenta así para su defensa: aquí está el informe de Contraloría, que yo no tengo informes con indicio penal. Claro que en el sistema no está, pues, que usted lo sabe muy bien, como lo sabe el doctor Celi. En el sistema informático de la Contraloría no se encuentran los indicios penales de gastos secretos reservados, pues, porque esto se entrega de autoridad a autoridad. Claro que usted no tiene informe con indicios penales en otras actividades, pero en gastos secretos sí, y eso no podía estar en el sistema porque la ley hay que mantener como secreto estos informes. Y ahora que se entregó a la Fiscalía y que se ha hecho público, es la primera vez que yo hablo sobre esto. Al doctor Celi, en muchos casos que le tocó liquidar a él también como contralor encargado de gastos reservados, le tocó un caso muy especial, que inclusive el 23 de mayo le pregunté yo al ingeniero Paul Novoa, le digo: Paul, ¿ya mandaron ese informe también de gastos reservados sobre la contratación de una empresa para hacer encuestas? Me dice: ¿Contrataba a quién? Contrataba la Secretaría de Inteligencia, que esto no está permitido por el reglamento de gastos reservados. Gastos secretos para hacer encuestas. Sí. Contrató a una empresa que era dueña y propietaria de la mayoría de las acciones, la esposa del doctor Omar Simón. Omar Simón era secretario del presidente y después ocupó otra función. Esa contratación la hace la SENAIN. Él estuvo en el Consejo Electoral y estuvo después de secretario general de la Administración. Se contrata. El doctor Pablo Celi le tocó liquidar y salió ahí gastos, en esos gastos reservados, indicios de responsabilidad penal, porque era lógico que la Secretaría no tenía facultad para contratar encuestas. Y en esa encuesta, que yo le puedo entregar la documentación, las copias que yo tengo, contratan una encuesta y se pregunta un sinnúmero de cosas de cómo está el alcalde de Guayaquil, cómo está el alcalde de Quito, los concejales, los asambleístas, etcétera, etcétera, y presidente de la República. O sea, contrataron... Se usaba gastos secretos reservados de inteligencia para hacer encuestas. De inteligencia para hacer estas encuestas. Mire usted. Y eso costó cerca de 500, casi $600.000. $600.000 una encuesta. Sí. Salieron los indicios penales y los firmó el doctor Celi, porque esos gastos reservados yo los vi y lo firmó. ¿Por qué él no los quería firmar? Porque me decía que Omar Simón, que Omar Simón fue como alumno de él, no recuerdo, cosas así, que él fue profesor de él, y que realmente pues esto lo que hicieron fue hacer una encuesta contratada por la SENAIN. Y que más bien los culpables son los... Mire, eso es problema tuyo, Pablo, porque eres tú el responsable de sacar los indicios penales. Y se firmaron y se sacaron los indicios penales. Pero cuando yo me salía de viaje, que le pregunté a Paul Novoa, le digo: Paul, yo necesito que me manden copias de eso, porque yo quería verificar. Yo quería verificar. Él conoce todo, pero esos, le pregunto yo, ¿se envió a la Fiscalía? Celi, ¿lo enviaste a la Fiscalía o no? Porque tengo entendido, me dicen que no enviaste. Y entonces tú tienes que sacar esa documentación, que tienen que estar ahí en gastos secretos, en las actas, tienen que estar esos $596.000 que costó esa contratación. Esos eran indicios penales y no los sacó, porque no llegan, porque no se nombra en la Fiscalía que ha recibido eso. Entonces, él tenía que haberlos entregado. ¿A través de quién? De la Dirección de Patrocinio, o él mismo, ¿verdad?, que tenía que hacer la entrega directamente a la autoridad de la Fiscalía, que era justamente de autoridad a autoridad. Hay un informe de las sabatinas. ¿Ese informe también se estaba haciendo durante su administración o es nuevo? No, el informe de gastos en la Secretaría de Comunicación, nosotros hicimos en el último periodo 2 informes se estaban haciendo ahí. 2 informes. Y hechos muy reveladores. Vamos a ver, yo no sé a quiénes se han sancionado, cuáles son los empleados o funcionarios sancionados. Pero en ese informe, que ahora lo presenta Celi como la panacea de él, no es así. Ese informe venían haciéndose hace mucho tiempo atrás. ¿Y a quiénes se involucraban en ese informe? Un sinnúmero de funcionarios
y ahí estaba inclusive Fernando Alvarado, que era el secretario de Comunicación, y él entregando permanentemente sus descargos, etcétera, etcétera, al equipo de auditoría. El informe sobre los gastos por el terremoto en Manabí. ¿Qué pasó ahí? Mira, ahí salió un informe que se hizo justamente con los auditores y el equipo de Manabí, donde se revelaron hechos realmente alarmantes. Ustedes saben que el que estuvo y ha estado a cargo de la reconstrucción de Manabí es Carlos Bernal y otros funcionarios de Estado, liderados desde luego por el vicepresidente de la República. Pero allí es importante que Carlos Bernal, porque ese informe primero que sacamos apenas de 50 millones de dólares, ¿verdad? Donde se reflejaron un sinnúmero de atrocidades con los recursos públicos, de un manejo desastroso. Ahí salieron los indicios de responsabilidad penal por esa auditoría. Pero faltan decenas y centenas de millones de dólares por auditar. Bernal tiene que decir a quiénes le entregó contratos, quiénes se lucraron de contratos ahí. Porque la auditoría que teníamos que hacer, la futura auditoría, el equipo de auditoría me dejó saber que el señor Carlos Bernal entregaba contratos a través de funcionarios públicos. Y ese era uno de los temas que nosotros estábamos. Pero el decreto de emergencia y de excepción se lo permitía. Sí, pero no para entregar contratos a los recomendados por los ministros, por los funcionarios públicos. Me refiero a que él entregaba contratos a través de recomendaciones de funcionarios públicos. Yo tengo los nombres de las empresas de que entregaron contratos. Pero Carlos Bernal tiene que decirle por qué entregó esos contratos a esas empresas, inclusive empresas de Brasil, otras empresas nacionales, ahí están ministros, secretarios, etc. Hay funcionarios que se les entregó contratos y ellos llevaban las empresas y les entregaban. A medida de la solicitud les entregaban contratos. Eso, desgraciadamente, una de las cosas que me arrepiento es no apurar las auditorías para llegar a descubrir en análisis, porque ya se había descubierto los indicios penales, pero faltaba lo grueso, lo grande. Acuérdense que allá se entregaron pues decenas de millones, centenas de millones de dólares. Uno de los temas que quedó en el tintero y que tenía que yo haberlo hecho de inmediato fue cuando me visitó a mí Diego García y quería que urgentemente le haga la auditoría a la negociación que se había realizado el Estado ecuatoriano con Chevron. Recordará que el Estado perdió los procesos y el juicio con Chevron y le tocó pagar al Ecuador, o le tocaba pagar más de 1.200 millones de dólares. Y luego se negoció y se llegó a pagar 900 y algo millones de dólares. Y allí yo tenía que analizar a través de la liquidación de gastos reservados qué se hizo con dineros de gastos reservados en esa acción. ¿Y qué tenía que ver gastos reservados con Chevron? ¿Por qué gastos reservados se metía con Chevron? Es un tema que por inteligencia tenía que manejarse esos temas. Acuérdese usted que hubo mucho conflicto entre los indígenas y los abogados, etcétera, etcétera. ¿Es cierto o no que se usaron gastos o se usó dinero de los gastos reservados para comprar a los abogados? Esa es la auditoría que no la logré hacer y créamelo que me arrepiento porque tenía el feeling de que ahí había mucho gato encerrado en eso. Sin duda, importantes revelaciones. Finalmente, Carlos Pollitt reclama al fiscal por haber involucrado a su hijo en un hecho que, según él, no tiene nada que ver. Además, lamenta haber causado daño y dolor a los miembros de la Comisión Ciudadana contra la Corrupción, a quienes enjuició. El señor brasilero, en una de sus intervenciones, dice que esas empresas eran mías. Bueno, la Fiscalía pidió asistencia penal internacional en Panamá, en Estados Unidos, y resultó que las empresas, como era lógico, no eran mías ni de mi hijo.
sino los dueños, en el caso de Plastiquín, eran los señores Neme, los dueños de las empresas. Ellos eran los dueños de esas empresas. No nosotros. ¿Y por qué Plastiquín recibe dinero de su hijo? Son ellos pues los que tenían que responder, porque el fiscal tenía que primero hacer la recuperación de los dineros, pues si ellos recibieron, dice la fiscalía, que eso es lo que le llega de Panamá. ¿Qué llega de Estados Unidos? Dice, aquí está, ya entre otros de los vínculos que hace la fiscalía contra mí y mi hijo, es porque de Estados Unidos llegó la asistencia penal y en el peritaje dice que ahí soy responsable yo. ¿Y qué dice Estados Unidos? Remite lo que Odebrecht entregó en Estados Unidos. Eso no lo dice el fiscal. Eso está ahí en el proceso. Maliciosamente y malevosamente inmiscuyen a mi hijo en actos que no tienen absolutamente nada que ver. Y yo le escribí a Carlos Vaca, le escribí por teléfono y le dije, mira Carlos, en la vida hay que ser recíprocos. ¿Recuerdas que tú tuviste en mi despacho un día? ¿Verdad? Y le decía, mi hijo es un chico inocente, no tiene nada que ver. Tú puedes acusarme a mí, pero yo sabré defenderme ante la justicia. Ese mensaje se lo mandé a Vaca por teléfono. ¿Recíproco de qué? Reciprocidad. Si en definitiva él siente que usted no lo ayudaba. Reciprocidad porque él un día me visitó, un día antes de su posesión, en el cargo en la asamblea, me visitó a mí en el despacho. Y me dijo que lo estaban acusando ilegítimamente o ilegalmente a un hermano de él que recibió pacientes derivados del IES. Un hermano que era médico. No lo conozco al señor, pero efectivamente dispuse que le reciban los descargos que tiene este señor a ver si es verdad. ¿Por qué reciprocidad? Porque la Contraloría le recibió los descargos del señor y pudo probar, porque nunca salió objeto de señalamiento, pudo probar que era inocente. Porque en 10 años de gestión algún error se comete. O sea, usted ha explicado su accionar, usted se ha defendido, le hemos dado la oportunidad para que se defienda, ha explicado cómo se dio todo el proceso, por qué la enemistad que tiene Vaca supuestamente contra usted, pero algún error tiene que haber cometido. O sea, no le puede decir usted al país, yo estoy impoluto. Algo hice mal. ¿Qué hizo mal? O sea, aceptó demasiadas presiones, se dejó impresionar alguna vez por la personalidad atropelladora del presidente de la República de ese entonces. ¿En qué se equivocó? Mire, uno de los temas que yo... Esta es una oportunidad también, doctor, para que usted, en cierta forma, haga un mea culpa de algo que usted no haya hecho bien. ¿No le parece que su actitud con los miembros de esta Comisión Anticorrupción que usted enjuició fue una exageración de su parte? ¿Causó daño? Mire, la verdad, fue un tema doloroso para mí cuando pude ver por los medios televisivos lo que sucedió en esa audiencia. Y le aseguro, creo que es de lo que me arrepiento. Yo no debía haberle mandado a ella. ¿Le causó daño? Así es. Así es. Y lo lamento muchísimo. Vi como sus hijos, los chicos gritaban. Realmente es un tema difícil de expresar. Yo no podía creer que estaba pasando eso. Me dejé llevar sencillamente porque me sentí dolido, sí, por las acusaciones que permanentemente veía que recaían contra mí una tras de otra. Pero mire usted cosas de la vida. Yo ese proceso, y no con esto quiero retirarme de mi responsabilidad. No, me arrepiento. Creo que es uno de los puntos importantes de mi arrepentimiento, es haber hecho eso contra ellos. Pero quien lideró eso realmente, yo ni estuve en los procesos. Ahí estuvo el doctor Wilson Vallejo, Daniel Fernández de Córdoba, liderados y entrenados por Wilson Vallejo y Pablo Celi en la oficina de Pablo Celi. Si Daniel Fernández es un chico honesto, él puede decir lo que quiera, pero que diga la verdad. Sí,
créalo, Rafael, es una de las cosas que más dolor sentí después. Nunca me referí a ese tema y para mí se acabó. Porque sentí que hice mal, exactamente. Para concluir, hemos enviado correos electrónicos a todos los mencionados por el excontralor Carlos Polit para que ejerzan su derecho a la réplica. Más de 15 solicitudes con las preguntas formuladas han sido entregadas. Esperamos las respuestas de estos funcionarios y exfuncionarios, ya sea bajo la modalidad de entrevista o a través de una declaración por escrito. Sus contestaciones serán presentadas en este mismo espacio la próxima semana. Hasta entonces, amigos televidentes, gracias por su sintonía y tengan muy buenas noches.